Buenas noches a todos. Un placer volverlos a ver. Estoy viendo algunas caras que me parece que no estuvieron la semana pasada. No sé quiénes están hoy que no han estado la semana pasada. Ok, excelente. Entonces, bienvenidos a los que hoy se están sumando y voy a hacer, de hecho, un poco de refresh para poder que todos estemos en el mismo sentir en esta noche. Bueno, hoy es la segunda parte de esta charla, ¿verdad? Que se llama de las 6 decisiones que debo tomar para dar en el blanco. Estuvimos compartiendo lo importante que es tener con claridad el blanco al que debemos llegar y la necesidad de considerar todas las variables que pueden impedir que demos en el blanco. Y mencionamos ya también 2 decisiones fundamentales de las 6 que vamos a tratar en estas 3 semanas. Dejar la esclavitud y consagrarse al Señor. Estas fueron las 2 primeras. Dijimos que dejar la esclavitud representa soltar lo que nos mantiene atados. Y vimos la imagen de cómo se caza un mono, ¿se acuerdan? Vimos un video ahí de cómo el monito metía su mano en un agujerito para buscar las semillas y al tomar las semillas ya no podía más soltarse, ¿verdad? No podía más salir de allí y no quería tampoco soltar las semillas, ¿verdad? ¿Será entonces que la teoría de la evolución será razonable? ¿Descendemos del mono? No, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué caemos como ese mono en las trampas del enemigo? Esa es la pregunta. ¿Qué te esclaviza? El carácter, las tentaciones, las relaciones. ¿Puedes identificar alguna o varias áreas de tu vida donde hay esclavitud? La segunda decisión que mencionamos fue la consagración. Entregar tu vida entera al Señor y permitir que Él guíe tu vida. Hay una gran diferencia en vivir nuestra vida para el Señor y vivirla en el Señor. Vivir para el Señor significa que yo, en mis fuerzas, hago las cosas que yo creo que le agradan al Señor, hasta que se me acaban las fuerzas. Vivir en el Señor significa, como dice Juan 14:10, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre que vive en mí hace su obra por medio de mí. Eso dijo Jesús. Entonces Él no hace sus propias obras, sino que el Padre permanece en Él y el Padre mismo hace las obras. Y eso mismo necesitamos nosotros comprender. O la palabra que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Alguna vez llegaste al límite de tus fuerzas? O la palabra que dice, el que entra en su reposo ha reposado de sus obras. Interesante. Romy siempre pone un ejemplo. ¿Vieron los patos, verdad? Los patos están ahí muy elegantes en el lago, en la laguna, están allí muy esbeltos, pero a pesar de que parece que hay mucha paz por debajo del agua, sus patas están a 1000 por hora para poder sustentarse, para poder avanzar, para poder simplemente estar manteniéndose. La consagración es una decisión que debe ser radical. Toma tu cruz cada día, por ejemplo. Muero a mí mismo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es diferente a la santificación, que muchas veces es un proceso. La consagración es radical. Veamos, solo para cerrar este punto, un fuerte episodio en las Escrituras. Estamos hablando de 2 decisiones que mencionamos la semana pasada, ¿verdad? Moisés, luego de escapar de Egipto, forma familia con una mujer extranjera. No se enojen conmigo los que tienen matrimonios biculturales, ¿sí? En esta noche. Pero ella no profesaba la fe igual que Moisés. De modo que cuando nace su hijo, no lo presentan al Señor, ¿verdad? Ni lo circuncidan, tal vez tuvieron una discusión matrimonial por el punto y decidieron no hablar más del tema, ¿verdad? Y luego Moisés fue llamado para ser libertador del pueblo de Israel, pero aún no estaba consagrado. Era un creyente, pero aún no había recibido la revelación
de la importancia de la consagración. Y camino a su llamado ocurre lo siguiente, leemos, Éxodo 4, capítulo 4, 24 al 26 dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado, una piedra con mucho filo, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre, y así luego le dejó ir. Y ahí entonces ella le dice, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Recién ahí ella entró en pacto de sangre, en cuerpo, en entendimiento y en espíritu. Muchos matrimonios aún no se han consagrado de manera integral. La mayoría solo lo hacen en cuerpo y tal vez en entendimiento, pero muy pocos en el espíritu. Y entonces en ese momento dice que cuando ellos entraron otra vez en pacto, hicieron como Dios quería que hagan, entonces ahí recién Dios no lo iba a liquidar y permitió que él continúe con su llamado. Es bastante interesante esta historia para que la profundices luego. Consagración, vivir mi vida en el Señor, y también requiere ordenar cada área de mi vida. Bien, esto era para cerrar un poquito y recordar las dos decisiones que mencionamos la semana anterior. Hoy seguiremos en este proceso de dar en el blanco con decisiones extremadamente importantes. La primera de hoy, es la tercera en la enseñanza, es examinarme. Es hacer un chequeo, un escáner de mi vida. Hace unos años yo tuve un cólico renal, ¿sí?, causado por una piedra que se quedó trabada en el uréter, ¿sí?, que es el conducto que va del riñón a la vejiga. Ni se imaginan, ¿verdad? Algunos dicen que es lo más cercano a un dolor de parto, ¿sí?, aunque muchas veces las esposas digan que nosotros los varones somos exagerados, ¿verdad? Pero realmente, ¿verdad? Fue como tener un parto, ¿verdad? Causó trastornos, dolor, muchas dificultades, me impidió disfrutar de cosas, e incluso de servir con todas mis capacidades. Justo me recuerdo, estábamos camino a un seminario de Pacto Amor Incondicional, aquí a unos 500 kilómetros de Asunción, y en el camino me dio este dolor y tuvimos que parar varias veces en el camino y finalmente antes de llegar al lugar, ya en otra ciudad me internaron toda la noche porque no podía soportar. ¿Y saben qué fue lo interesante? Me hicieron una placa, una radiografía, y no vieron la piedra, pero me dolía y me afectaba. Luego tuvieron que hacer una ecografía y no la vieron tampoco, pero me seguía doliendo y afectando. Tuvieron que hacerme una tomografía y allí recién la encontraron. Muchas veces cambiamos de tratamientos varias veces hasta que finalmente tuvimos que recurrir a una cirugía láser. Así es con algunas áreas de nuestra vida. Algunas basta simplemente con reconocerlas y arrepentirse, abrir la mano como si fuéramos el monito que metió la mano en el agujero, simplemente es abrir la mano y dejarla, pero otras áreas necesitan de búsquedas mucho más intencionales en nuestra vida. ¿Alguna vez, no muchas, lo aclaro porque no debo mentir y aparte la tengo a Romy acá al lado, me ha tocado lavar el calzado deportivo de una de mis hijas? Lo primero que uno hace es enjabonar todo, cepillarlo y enjuagarlo, pero ¿cuántos saben que allí, una vez que uno lo enjuagó, es donde te das cuenta que existen manchas difíciles de quitar, que estaban camuflajeadas detrás del polvo y la suciedad más visibles? Así también ocurre con nuestras vidas. Estamos enlodados y cubiertos de suciedad por el pecado, y viene una primera obra de purificación y santificación, pero después es necesario entrar en los detalles. Por eso dice la palabra, escudriñame, Señor, y ve si hay en mí caminos de perversidad. Son como, ¿vieron esos juegos que tienen los niños en las revistas, en los periódicos? Los laberintos, ¿verdad? Juegan nuestros hijos, ¿verdad? Tienen muchos caminos para llegar al otro lado, pero no todos llegan donde deben llegar.
o la escritura que dice lávame con hisopo en el Salmo 51:7. Esta figura es muy interesante. Hay partes de nuestra vida que no se pueden alcanzar con el jabón y la esponja, que no se pueden percibir sucias pues están debajo de un pliegue de la piel o tal vez en una curva de la oreja, o simplemente permanecen ocultas en rincones no visibles. Allí es donde el Señor desea llevarnos. Ser blanqueados como la nieve. Isaías 1:18 dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve, y si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Me vino otra idea de otro ejemplo. No sé si en los países que están presentes existe el gamesane. El gamesane es un veneno, ¿sí? Pero es muy diferente a los otros venenos que se usan de manera doméstica. Mayormente los venenos vienen en aerosol, ¿verdad? En líquidos, pastillas y estas cosas. Pero el gamesán tiene una particularidad. El gamesán es una pastilla que uno la tiene que activar, ¿verdad? Entonces normalmente uno tiene que activar la pastilla, a veces se activa con agua, otras veces tiene que prender con fuego, y uno tiene que cerrar toda la casa y salir de ahí, porque es tan poderoso, tan fuerte y tan tóxico, ¿verdad? Que entra en todos los rincones, en las rendijas de las paredes, entre el marco de la puerta y la pared, en las rendijas de los techos, y cuando uno entra, ¿verdad? 24 horas después, encuentra un montón de bichos y insectos que antes ni se había imaginado que estaban dentro de la casa. Así que esa fue la imagen que me vino cuando pensé en esto, ¿verdad? Es decir, Dios muchas veces necesita utilizar este tipo de insecticida en nosotros, algo que penetre tan profundamente en los rincones de nuestra vida. Me ha tocado también ver mecánicos y otros hombres que trabajan con sus manos en profesiones que ensucian y manchan, ¿verdad? Que aunque se laven varias veces las manos, permanece el negro de la grasa en las grietas de las manos y las uñas, ¿verdad? Y muchas veces cuando ministramos matrimonios, solemos hablar con Romy también de la importancia de la limpieza, ¿verdad? Del perfume. Sé que hay muchos matrimonios aquí presentes, algunos otros están solos, veo que hay algunos que están tal vez solteros, ¿verdad? Pero esto les va a servir, ¿verdad? No es agradable tener un momento romántico y uno estar con este mal olor, ¿sí? O tal vez con las manos sucias, ¿sí? Es desagradable y una esposa no quiere que el varón la toque si tiene olor a grasa o las manos sucias que la van a manchar. Cierto que uno necesita cierta preparación. ¿Tú crees que a Dios le gustaría que nosotros le acariciemos en esa condición? Cuando digo, no todo en nosotros está totalmente limpio. Entonces, la tercera decisión es examinarme profundamente. Para la cuarta decisión, debemos hacer otro escaneo, pero esta vez es más parecido a un inventario, ¿sí? Muchas personas que llegan a los seminarios de bienes, riquezas y dinero que nosotros damos aquí en Paraguay y también se dan en los otros países que están presentes, ¿verdad? Llegan con dificultades y fracasos financieros y descubren la importancia de registrar sus activos y pasivos, lo que tienen y lo que deben y lo que deben hacer, ¿verdad? Con la información es un presupuesto. Cuando nosotros salimos de la esclavitud, recuerden, ¿verdad? La primera cosa que necesitamos nosotros hacer es dejar la esclavitud. Cuando nosotros salimos de la esclavitud, normalmente nos conformamos con haber salido con vida, ¿sí? Imagínense un secuestrado, por ejemplo, ¿verdad? Si no lo mataron ahí en el secuestro y de alguna forma se pagó el rescate o se pudo escapar, ¿verdad? Lo primero que agradece es haber salido con vida. Pero es extremadamente importante identificar cómo hemos sido afectados durante esta esclavitud, cómo hemos sido despojados e incluso incapacitados. Algunos incluso cuando son liberados de largos periodos de cautividad,
sufren de un síndrome que se llama el síndrome de Estocolmo. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Ellos sienten tristeza por el desapego de esa persona que los mantuvo cautivos. Es más, lo siente parte de sí, hasta lo justifica, lo defiende. Qué terrible, ¿verdad? Imaginemos nuestro proceso de conversión. Sé que muchos han experimentado un cambio rotundo y rápido así en sus vidas, pero la mayoría debe avanzar en procesos muchas veces largos y difíciles para desarraigar el pecado, el placer por el pecado, justificando y deseando volver a ese mismo estado. Es muy triste, ¿verdad? Cuando tenemos que pasar por eso. Pero lo que queremos hacer con este inventario no es entrar en los procesos de limpieza, purificación y santificación que ya describí, sino en enfocarnos en qué hemos sido saqueados, despojados e incapacitados de diferentes maneras, y necesitamos identificar lo que nos falta para permanecer firmes. El inventario nos sirve para fortalecernos. Muchos dicen, yo no quiero ser consciente de mi triste realidad, de lo que no tengo o de lo que me falta. Entonces, vamos a leer juntos, por favor, Efesios capítulo 6, si lo podemos buscar. Efesios capítulo 6 es un pasaje muy, pero muy conocido, muchas veces mencionado, creo que la mayoría lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Ahí se escuchan un llanto de un bebé, es mi nietita que está llorando, está esperando su leche. Bueno, ya, si tenemos ya todos Efesios capítulo 6, vamos a leer el verso 10 hasta el 17, salteando algunos de los pasajes, yo le voy a indicar. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Interesante, dice, lo primero que dice es vestíos. Nos da la imagen de que estamos desnudos o semidesnudos. Cuando salimos de un cautiverio o un secuestro, normalmente uno sale casi sin nada. Entonces lo primero que nos dice es, vístanse. Y ahí en el versículo 11 y 13 dice, ¿de qué debemos vestirnos? De toda la armadura. Dice, toda, no dice de algunas piezas de la armadura, dice de toda la armadura. Y así como dijimos, debemos dejar toda esclavitud, no algunas esclavitudes, ¿sí? Y entregar toda nuestra vida al Señor, toda, no una parte, ¿sí? También debemos tomar y vestir toda la armadura para poder resistir el día malo, los días malos y también los muy malos. Necesitamos estar vestidos de la armadura. Y aquí, rápidamente, entonces, quiero entrar a detallar un poquito de qué nos debemos vestir, ¿sí? Y hablar un poquitito de cada una de estas áreas. Dentro de unos minutos vamos a ir a unos grupos pequeños donde vamos a tener allí un tiempo de oración y donde vamos a poder también expresarnos, donde vamos a poder compartir estas decisiones. Ahora son 4, ¿sí? Recordemos dejar la esclavitud, consagrarnos a Dios, hacer un examen profundo de nuestra vida y luego este inventario, ¿sí? Y
vamos a ver qué conclusiones tenemos después de hacer nuestro inventario, ¿sí? Entonces, veamos rápidamente de qué nos debemos vestir, ¿sí? Primero dice que debemos usar el cinturón de verdad, ¿sí? El cinturón de verdad. El cinturón es el que mantiene todo unido en su lugar, ¿verdad? Uno se pone, ¿verdad? Tiene que ponerse la coraza y otras herramientas, ¿verdad? Y allí entonces el cinturón mantiene todo unido en su lugar. Es simpático, ¿verdad? Porque hoy en día muchos, sobre todo los jóvenes, no usan cinturón. Y a veces es difícil distinguir dónde está su cadera, dónde está su rodilla, ni hablar si se agachan delante de ti, ¿verdad? Muchos creyentes andan sin el cinturón de verdad y no pueden distinguir los límites de lo correcto y lo incorrecto. ¿Tienes puesto el tuyo? El cinturón de verdad. Lo segundo es la coraza de justicia. La coraza de justicia protege los órganos vitales y el corazón. Vivimos en una batalla constante contra el reino de las tinieblas y podemos ser heridos de diferentes formas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman. Yo he vencido al mundo. Él nos justifica contra las acusaciones del enemigo. Él nos hace justos para poder presentarnos delante del Padre. La justicia remueve la culpa del pecado, del que ya ha sido confesado. Ojo. ¿Tienes tu coraza completa? Coraza de justicia. La tercera cosa de la cual debemos vestirnos es el calzado. Y ahí dice, calzado del Evangelio de la Paz. El Evangelio nos transforma y nos activa. No necesitas zapatos si estás tirado ahí en tu cama. Para estar descansando y uno no necesita zapatos. Pero sí necesitas ponerte los zapatos apropiados de acuerdo a lo que vas a estar haciendo. Si es una reunión formal, necesitas zapatos de vestir. Si haces deportes, necesitas calzado deportivo. Si vas a hacer senderismo o escalar, necesitas un rappel. Pero si te estás consagrando, necesitas unas cómodas sandalias con el apresto del Evangelio de la Paz. Fíjense que cuando Moisés, antes de su llamado, vio la zarza ardiente y se acercó, Dios le dijo, quítate tu calzado de tus pies, pues el lugar en el que estás santo es. La pregunta es, ¿estás usando el calzado apropiado? Calzado del Evangelio de la Paz. La cuarta cosa que debemos vestir es el escudo, dice, de la fe. El escudo de la fe protege el alma y el espíritu. La coraza es fija, pero el escudo es móvil. Es decir, lo puedes colocar intencionalmente entre la agresión y tú. La coraza la usas para la protección inconsciente, es decir, no sabes cuándo te va a llegar, pero el escudo es un elemento vital contra los ataques dinámicos del enemigo, ¿verdad? Y depende de tu entrenamiento y el tamaño de tu escudo, de tu fe, ¿sí? ¿Puedes defenderte a ti mismo? O si tu escudo es más grande, tu fe es más grande, puedes cubrir también a otros que están a tu alrededor, como tu familia. Y si dentro de tu familia o de tu grupo hay varios escuderos trabajando juntos, pueden incluso formar una protección impenetrable. ¿De qué tamaño es tu escudo? ¿Y cuán adiestrado estás en su uso? El escudo de la fe. El quinto es el yelmo de la salvación. Protege la mente y los pensamientos, ¿sí? Es un casco, ¿eh? Más aún yo diría es como una escafandra, ¿sí? ¿Saben lo que es una escafandra? La escafandra es ese casco así medio todo redondo. El casco pues, te protege acá nomás, ¿verdad? Pero la escafandra te cubre todo y tiene como un vidrio así, ¿verdad? La usan, como es, por ejemplo, los buzos de profundidad y también la usan los astronautas, ¿sí?
Entonces te permite, dentro de esa escafandra, poder mover tu cabeza y mirar para todos lados, ¿verdad? Nos permite seguir viviendo y respirando aún en ambientes donde el oxígeno está comprometido. En las profundidades, dije ya, ¿verdad? En las profundidades del océano o en la atmósfera, en el espacio, ¿verdad? Y impide que la falta de oxígeno o los gases tóxicos nos afecten, nos asfixien. Y hoy en día, sobre los muertos por COVID, dicen que literalmente mueren asfixiados. Es una sensación terrible saber, ¿verdad? Saber que el aire está ahí y no lo podés tomar, ¿verdad? El mundo y las mentiras que ofrecen son toxinas que le quitan el oxígeno a nuestra mente. Los pensamientos contaminados nos matan en vida y nos torturan y nos desesperan. Qué triste es la muerte para los que al final ven que hay salvación, pero no la pueden tomar. ¿Recuerdan la historia del rico y Lázaro? Mueren los dos. Y Lázaro se va al cielo. Y el rico se va al infierno. Y allí, mientras está fritándose en vida, empieza a gritar y dice: envíalo a Lázaro para que moje su dedo en agua y me traiga acá agua. Sigue con su pensamiento. Y cuando le dice que no, ¿verdad? Entonces le dice: envíalo a Lázaro para que le avise a mi gente que había sido, que era real el tema este de la salvación del cielo y del infierno. Qué triste. Gente que va a morir asfixiándose y viendo que estaba el oxígeno a la mano y no que no lo pudo tomar, no lo quiso tomar. La última cosa que debemos vestirnos finalmente es la espada. La espada de la palabra es la única arma de ataque dentro de esta armadura. Tiene el poder de cortar en ambas direcciones, de dividir el alma y el espíritu. Qué difícil es para una persona emocional tomar decisiones espirituales. El administrador de una empresa no debería ser el mismo dueño, porque cuando tiene que tomar decisiones críticas, cuando hay que cerrar un departamento, despedir a alguien, cortar un proyecto, tal vez un proyecto que fue la herencia de generaciones para esta empresa, el administrador, que es el mismo dueño, muchas veces toma decisiones emocionales y no quiere desapegarse, no quiere cortar eso porque le duele, porque tiene las emociones involucradas. Pero un administrador contratado es frío y mira por lo que conviene, mira por lo que es correcto, no le interesan las emociones y toma las decisiones de esa manera. La palabra es la que divide el alma del espíritu y la que nos permite que nosotros no vivamos tomando decisiones emocionales, sino que tomemos en nuestra vida decisiones espirituales. Entonces, dice allí, ¿verdad? Seguramente viste alguna película oriental de estas de los Shaolin, ¿sí? Muchas películas chinas y no sé, japonesas, qué sé yo, tienen unas espadas altamente afiladas, y no solo eso, sino la destreza para usarlas, y con ellas cortan todo tipo de materiales, hasta metal. Imagínense con una espada cortar hierro. ¿Será que nuestra destreza en el uso de la espada de la palabra está bien desarrollada? ¿O cuando golpeas te duele el brazo y no has cortado nada? Debemos comprender que es una sola armadura, compuesta de estos 6 elementos, de varios elementos, y no es efectiva. Entonces, si no la usamos completa. Muy bien, vamos a irnos enseguida a los grupos pequeños para orar sobre esto. La cuarta decisión, entonces, es tomar y vestir toda la armadura. Recordad las palabras, toda la armadura. Entonces, cuando vayamos al grupo pequeño, lo primero que vamos a hacer es reconocer
en este escaneo personal, en esta examinación profunda. ¿Sí? Creo que todos los que estamos aquí somos cristianos. Creo que todos somos creyentes. Hemos llegado a los pies de Cristo en una u otra circunstancia diferente. Y hemos sido limpiados, hemos experimentado esa primera lavada con agua y jabón. Pero, ¿será que si nos examinamos profundamente, si permitimos de que Dios nos escudriñe y nos examine con hisopo, ¿será que no va a salir algo más que no está tan a la superficie y tan visible? Entonces lo primero que vamos a hacer en el grupo pequeño es orar y reconocer si tenemos estas áreas que necesitan ser quitadas desde lo más profundo. Y lo otro que vamos a hacer es el inventario de nuestra vida. ¿Cómo está nuestra armadura? ¿Cómo la hemos tomado? ¿Estamos vestidos de toda la armadura? ¿Estamos fortalecidos en el Señor verdaderamente con todo esto? Porque necesitamos estar preparados. Los días malos están presentes y cada vez pueden ser más malos, pero nosotros debemos acabar y permanecer firmes. Pero si no tenemos todas estas cosas, el cinturón de verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada de la palabra correctamente empuñada, entonces probablemente el día malo nos puede sacudir. Permitime orar y luego ya pasaremos a los grupos pequeños. Padre, en esta noche, Señor, yo te doy gracias por cada uno de los hermanos que se han conectado en esta sesión, Padre. Estamos hablando de 6 decisiones que debemos tomar para dar en el blanco, para llegar a la tierra prometida, para cumplir el proyecto de vida que tú tienes preparado para nosotros. Padre, y hoy, Señor, necesitamos escanearnos, necesitamos buscar más profundo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Padre, yo oro para que cada uno podamos usar la palabra como espada de 2 filos, Señor, que va a cortar y nos va a permitir, Señor, vivir nuestra vida de una manera espiritual y no emocional para tomar las decisiones correctas, Señor, que están dañando hoy nuestra propia vida. Te pido que nos capacites, Señor, para expresar, reconocer y cerrar cada una de las áreas de nuestra vida que hoy tú nos expusiste, Padre, y ayúdanos a tomar la decisión, Señor, para poder permanecer firmes. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Podemos ir